Seguimos con el segundo tema del máster de Unity y lo que haremos es seguir realizando ejercicios de ampliación sobre el mini shooter. En esta ocasión se pide que ampliemos el mini shooter para que a partir de ahora el personaje tenga una cantidad limitada de munición, de modo que únicamente será capaz de disparar cuando tenga suficiente munición. Y para ello, además, se pide que configuremos de forma adicional la velocidad de disparo del arma siempre y cuando mantengamos pulsado el botón de disparar. Entonces esa velocidad deberá estar comprendida entre 1 y 20 disparos por segundo. Como en el último vídeo ya le creamos una barra de salud a cada enemigo, ahora podremos comprobar fácilmente si funciona de forma correcta al pulsar sobre un enemigo manteniendo el botón del ratón. Y así podremos comprobar cómo va decreciendo la salud de ese enemigo. Y finalmente, también se pide que ahora las monedas serán utilizadas para obtener munición adicional. Y dependiendo del tipo de moneda, pues ahora se podrán obtener entre 10 o 30 disparos adicionales. Y como digo muchas veces, es muy importante que primero intentéis hacer los ejercicios por vuestra cuenta, ya que este curso, este máster, está orientado a que se aprenda de forma práctica. Entonces, lo más recomendable es que hagáis primero siempre los ejercicios para ver si habéis asimilado correctamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Y luego ya, al ver la solución que propongo yo, os puede dar una visión más amplia, ya que puede que mi solución no tenga nada que ver con la vuestra. Pero si funciona bien, no hay ningún problema. Lo bueno de hacerlo de este modo es que siempre que lleguéis a una solución distinta, podréis ver una solución alternativa. Ya que en programación, pues como sabéis, siempre hay muchas formas distintas de resolver un mismo problema. Por ello, al final, pues también se trata de que vosotros lleguéis a vuestras propias soluciones. Y luego ya podéis decidir si es más óptima la vuestra o la que he propuesto. E incluso, si encontráis soluciones que pensáis que son mucho mejores, también las podéis dejar en los comentarios y así, pues tanto yo como el resto de personas que vean los vídeos podemos aprender algo nuevo. Y bien, dicho esto, pues pasemos ya a ver la solución. Y lo primero sería declarar una serie de variables adicionales en el mini shooter. En primer lugar tendríamos un componente de la UI de tipo TextMexPro llamado texto munición que nos servirá para saber la munición que nos queda en todo momento a través de un componente de la UI. Luego tendríamos un entero para la munición de inicio que tendría el personaje y dos floats adicionales con la velocidad de disparo y el tiempo que ha pasado desde el último disparo. Al indicarle velocidad de disparo 1, esto implica que tarda un segundo en realizar cada disparo. Si por ejemplo quisiera 20 disparos por segundo, la velocidad de disparo debería ser 0,05. Si quisiera 10 disparos por segundo, pues la velocidad de disparo sería 0,1. Entonces podríamos restringir el valor de velocidad de disparo a través de range entre 0,05 y 1. Y luego el float último disparo servirá para saber el tiempo que ha pasado desde ese último disparo. Entonces este float se deberá incrementar en cada frame a través de time_delta_time para saber si podemos ya realizar el siguiente disparo. Si por ejemplo en este caso velocidad de disparo es 1, tiempo último disparo deberá llegar a valer 1 para que pueda disparar. Entonces en cada frame se irá sumando time_delta_time con el tiempo que ha tardado en generarse ese frame para que cuando sea superior a velocidad de disparo pues ya sea capaz de disparar. Entonces lo siguiente en el start sería establecer de inicio el texto munición.text a munición.toString, de modo que en este caso pues la munición en primer lugar la tendremos a 100 y tiempo último disparo en principio lo podríamos poner a 0, teniendo en cuenta que ahora pues si está a un segundo deberemos esperarnos un segundo para poder disparar. Aquí incluso lo podríamos poner tiempo último disparo a velocidad de disparo para que automáticamente nada más iniciar la partida pueda disparar. Pero bueno, tampoco habría mucha diferencia entre hacerlo de una forma u otra. Pero al final realmente se trata del inicio de la partida. Y luego ya tendríamos tres métodos que deberíamos modificar. Estos tres métodos, los tres los tenemos en el mini shooter. Entonces en el update deberíamos añadir una nueva instrucción incrementando tiempo último disparo en todo momento a través de time_delta_time, sumando el tiempo que ha pasado en ese frame para saber si posteriormente podrá disparar o no. Y luego a continuación tendríamos el método disparar. Este método se debe tener en cuenta que lo ejecutaremos siempre y cuando pulsemos el botón izquierdo del ratón o lo mantengamos pulsado. Si lo mantenemos pulsado, se deberá invocar este método en cada frame.
ya que dependiendo de la velocidad que tengamos de disparo, pues puede que en algunos frames podamos disparar y en otros no. Entonces, primero que nada comprobaremos si tiempo último disparo es mayor o igual a velocidad de disparo. Este valor, como hemos visto antes, se incrementa en cada frame. Entonces, si en algún momento es igual o superior, es porque ya ha pasado tiempo suficiente para que podamos volver a disparar. Entonces se debe cumplir esta primera condición, pero además también deberemos tener suficiente munición, ya que sin munición es 0 o menos, tampoco podremos disparar. Entonces, siempre y cuando se cumplan ambas condiciones, procederemos a disparar. Entonces lo siguiente sería reiniciar tiempo último disparo a 0 para que en el siguiente frame se vuelva a incrementar a través de time delta time y así poco a poco se irá regenerando hasta que en algún momento llegue a ser superior o igual a velocidad de disparo y podrá volver a disparar. Luego lo siguiente sería decrementar la munición y finalmente actualizar esa información por pantalla a través de texto munición, que es el componente de la UI que nos muestra la cantidad de munición restante. Entonces a través de munición.toString establecemos ese valor. Y finalmente abajo tendríamos la parte del raycast, que es la que realmente se encarga de comprobar si hemos impactado con algún enemigo o con cualquier objeto interactuable de la escena. Entonces esta parte ya la hemos visto muchas veces y ahora la diferencia es que ese código hemos pasado a incluirlo dentro de MiniShooter en el método disparar. Y finalmente también tendríamos un método incrementar munición, que lo utilizaremos siempre y cuando el personaje recoja una moneda. Entonces este evento hasta el momento incrementaba la puntuación actual del personaje, pero ahora a través de este método adicional lo que haremos es indicarle que cuando se publique el evento de moneda recogida se invoque a este método. Entonces ahora las monedas deberán tener asociado un valor distinto indicando la cantidad de munición que le van a otorgar al personaje. Entonces esa cantidad se utilizará para incrementar la munición y luego ya actualizamos la información que veremos por pantalla en la UI a través de texto munición. Entonces para que veáis estos cambios, pues vamos a ir clase por clase. Primero que nada tendríamos el MiniShooter, donde hemos incluido texto munición, el atributo munición y luego el atributo velocidad de disparo, el cual lo vamos a restringir entre un rango de 0,05 y 1. Y luego además aquí abajo tendríamos este float tiempo último disparo, el cual en el start lo ponemos en principio a 0. Y además pues el texto munición.text lo establecemos al valor de la munición que tiene de inicio. Entonces luego en el update incluimos esta instrucción de aquí para actualizar el tiempo desde el último disparo y luego hemos añadido el método disparar, que es el que se encarga de comprobar si podemos disparar ya y si tenemos suficiente munición. Luego ya el código que hemos visto antes y esta parte de aquí, que es la que se encarga del raycast para comprobar si impactamos con algún enemigo o con algún objeto interactuable de la escena. Entonces ahora realmente en controlar movimiento shooter, la parte del update de control disparo simplemente lo que hace es un if getMouseButton de 0 para invocar el método disparar del MiniShooter. Aquí importante el detalle que ya no tenemos el getMouseDown. De lo contrario, si lo dejamos así, deberemos pulsar individualmente cada vez para que dispare. Al quitar el down, si mantenemos pulsado, pues en cada frame se invocará el método disparar y luego ya en base a las condiciones o disparará o no. Entonces además también nos faltaría configurar la parte de cuando recoge una moneda. Entonces en controlar movimiento shooter, siempre y cuando el personaje principal entraba en un trigger de un GameObject que tenía el tag moneda, lo que hacía era, respecto a ese objeto sobre el cual ha entrado en su trigger, invocar el método recolectar moneda correspondiente al componente moneda shooter. Entonces recolectar moneda publicaba el evento moneda recogida y luego ya la movía a una posición aleatoria y actualizaba su tipo. Entonces este evento publicado, moneda recogida, recibía el tipo de moneda con un entero para pasarle los puntos. Entonces ahora tipo de moneda le debemos cambiar estos valores para que pase un 30 cuando es de oro, un 20 cuando es de plata y un 10 cuando es de bronce. Entonces en el MiniShooter, en la parte de eventos, nos suscribiremos al evento moneda recogida y cuando se publique ese evento se ejecutará el método incrementar munición, que es el que hemos visto en la diapositiva. Entonces se recibirá esa cantidad dependiendo del tipo de moneda para incrementar la munición y actualizar la UI. Entonces ahora si vamos a Unity, lo que nos faltaría sería crear ese componente de la UI con la munición. Para ello, por ejemplo, vamos a coger puntuación, ya que es muy similar, lo duplicaremos y le llamaremos munición.
el texto lo vamos a alinear bajo a la izquierda. En el rect transform lo mismo, bajo a la izquierda, pondremos posición 0 y 0, lo desplazaremos un poquito a la derecha y finalmente faltaría asociarle este componente al mini shooter, ya que tenemos un nuevo atributo llamado texto munición. Entonces arrastraremos munición a lo que es el script principal del mini shooter para que siempre y cuando disparemos se actualice este valor. Y luego además aquí abajo pasamos a tener la munición de inicio y la velocidad de disparo. La velocidad de disparo máxima sería 0.05, que son 20 disparos por segundo, y la más lenta pues un disparo por segundo. De hecho, si ahora lo ejecutamos, debéis tener en cuenta que ahora únicamente puedo disparar una vez por segundo. Aunque mantenga pulsado, ahora no podría matar al enemigo. Y aunque hiciera clic sin parar, tampoco, ya que estoy limitado a un disparo por segundo. Sin embargo, si por ejemplo le pongo 0,41 segundos, ahora manteniendo pulsado, poco a poco le voy quitando vida, aunque también bastante despacio, y al final pues consigo matarlo. El siguiente que tiene más regeneración tampoco lo puedo matar porque se regenera mucho más rápido que mi capacidad de disparo. Pero de nuevo, si por ejemplo lo pongo ahora a 0,11, ahora manteniendo pulsado, al final sí que lo puedo matar, pero el tercer enemigo, que es el que más rápido se regenera, no puedo. De hecho me he quedado sin munición, entonces podría ir a la parte central para recoger las monedas y tener más munición. Esta me dará 30 de munición, esta otra 30 más y la azul 20. Entonces ahora ya tengo 80. Entonces si vuelvo ahora, bueno, de nuevo tampoco lo puedo matar ya que la velocidad de disparo no me lo permite. Si se la bajo al máximo, que es 0.05, ahora sí al mantener, pues soy capaz de matarlo. Aquí tendría más monedas que podría recoger para tener más munición. Esta, por ejemplo, me daría 10. Y aquí ahora lo mismo. Este no tenía mucha regeneración. Aquí, por ejemplo, tenemos otro. Y aquí, por ejemplo, tenemos un problema, y es que no se le llega a llenar del todo la barra. Y esto sucede porque realmente cuando hacemos un clon del último enemigo, se clona tal y como estaba en ese momento. Entonces una posible solución sería que siempre que hagamos un respawn, automáticamente vuelva a tener la vida al máximo. Entonces en el mini shooter, en el método agregar enemigo eliminado, aparte de cambiarlo de posición, al mismo tiempo lo que haremos es ponerle la salud al máximo. Sin embargo, ahora ya no me gustaría tanto el nombre del método a cambiar posición. Podríamos ponerle reiniciar enemigo. Entonces luego en el mini shooter invocaremos a reiniciar enemigo. Entonces lo guardaremos. Vamos a poner mucha más munición, por ejemplo 500, y la velocidad de disparo lo más rápida posible. Entonces lo ejecutaremos de nuevo. Este lo eliminamos muy rápido, ya que es el que menos regeneración tiene. Este cuesta un poco más y este realmente es el que más cuesta. Sin embargo, como podéis ver, sigue no funcionando del todo bien. Ya que además de establecer la salud actual a salud máxima, también deberíamos actualizar la barra de salud, ya que esta asignación por ella misma no se encarga de actualizar la barra de salud, ya que esto lo hacíamos siempre que hay un impacto o siempre y cuando la salud actual sea menor a la salud máxima. Pero claro, si es igual a la salud máxima, no realiza regeneración de vida y no se actualiza la barra de salud. Sin embargo, además tendríamos un problema adicional, y es que en el mini shooter, en el método agregar enemigo eliminado, creábamos un clon a partir del último enemigo que se había eliminado. Lo que sucederá en ese caso es que al hacer el clon se copiará exactamente después de haber eliminado ese enemigo. Por lo tanto, la barra de salud en ese momento, la escala, estará a 0. Entonces, al instanciar a través de ese GameObject, como luego enemigo shooter en el start
tiene escala original igual a barra salud transform local scale, en ese momento la escala no estará al tamaño original. Puede que esté a 0 o incluso, si se ha podido regenerar un poco, que tenga un tamaño muy pequeño, que es el caso de antes. Entonces, una forma de resolverlo sería no haciendo un clon del último enemigo que hemos eliminado. Lo que podríamos tener es un enemigo prediseñado, un prefab, que nos servirá para instanciar ese nuevo enemigo. Entonces, para ello lo que haríamos es subir arriba de todo y crearnos un GameObject que se llame, por ejemplo, prefab enemigo tipo 1. Entonces, bajo, instanciaremos a través de prefab enemigo tipo 1. Aquí ya no sería necesario ni siquiera hacer el setActive, porque al hacerlo a través del prefab, ese GameObject ya estará activo. E incluso podríamos prescindir hasta de reiniciar enemigo, ya que lo creamos directamente a través del prefab. Lo que sucedería en este caso pues es que al final lo va a instanciar en la posición 000. Entonces, si finalmente lo ejecutamos, podríamos eliminar cada uno de los enemigos manteniendo pulsado el botón de disparar. Y fijaros que aquí me ha aparecido ya ese clon en la posición 000. Y además, si me muevo por la escena, tendré el resto de enemigos. Y en este caso los 4 ya tienen la barra de salud completamente llena. De hecho, los podría volver a eliminar. Ahora tendría ya 5 enemigos. Podría buscarlos por la escena. Y cada uno de los 5 enemigos, su barra de salud se muestra de forma correcta. Luego aquí tendría las monedas, esta meta 10, la azul 20 y la rosa 30. Voy a eliminar a este enemigo, pasar a la otra parte y comprobar pues que cada enemigo muestra de forma correcta lo que es la barra de salud. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.